Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta clase magistral. Mi nombre es Rafael Acosta Sanabria, coordinador del área de didáctica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana. Antes de comenzar, quiero agradecer a la profesora Elvira Navas, decana de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad, a la profesora Ana Lorenzo, directora de la Escuela de Educación, y a la profesora Milagros Briceño, directora del Departamento de Ciencias de la Educación, por haberme invitado a desarrollar esta sesión con ustedes dentro del programa Experiencias y Reflexiones sobre la Educación en tiempos de pandemia, capítulo 2. Agradezco también a las palabras de presentación de la profesora Olga Andrade. Sean todos bienvenidos al campus virtual de la Universidad Metropolitana y gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla para comenzar la exposición del tema que nos corresponde el día de hoy. Nos corresponde un tema que es, para mí resulta apasionante, ¿no? Porque se trata nada menos que del pensamiento educativo venezolano. Esta sesión será una aproximación, evidentemente, porque el pensamiento educativo venezolano es muy amplio, extenso, y de lo que se trata es de simplemente acercarnos a ese pensamiento, a esos autores, para luego nosotros poder profundizar en sus propuestas y en su pensamiento educativo. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera que nos hiciéramos dos preguntas. La primera, ¿qué significa la expresión pensamiento educativo venezolano? Primera pregunta que podemos hacernos. Les agradecería si lo colocan en su... escriben en el chat una respuesta a esta pregunta, la que a ustedes les parezca más conveniente. La segunda, ¿cómo? ¿Dónde se expresa el pensamiento educativo venezolano? ¿Dónde creen ustedes que está expresado ese pensamiento? Hay muchos modos. Señálenme aquellos que ustedes consideren los más importantes. Arturo Uslar Pietri, muchísimas veces a lo largo de su vida, nos recordó que era importantísimo, fundamental para nosotros los venezolanos, definir la finalidad de la educación. Ya es de por sí una tarea importante, pero en este caso mucho más. Porque él decía, tenemos que educar para la vida y para Venezuela. Educar para la vida y para Venezuela. Quizás esta expresión pueda no entenderse de un modo conveniente. No se trata, evidentemente, que nos preocupemos solo de educar a nuestros conciudadanos para que afronten la problemática venezolana de un modo exclusivo. No, estamos formando ciudadanos para el mundo, con un sentido universal, pero al mismo tiempo también con un sentido práctico, directo, porque estamos en Venezuela y por tanto debemos educar a los venezolanos para que trabajen en Venezuela, desde Venezuela y para Venezuela. Antes de comentar algunas ideas con respecto a estos educadores, tenemos que tener en cuenta esta doble realidad que se nos presenta a nosotros, los venezolanos, en este caso, pues, en el que estamos nosotros contemplando ahora, el pensamiento educativo venezolano. Para poder entender esta realidad tenemos que partir de esa realidad histórica, concreta, de Venezuela. No podemos desvincularnos de esa realidad histórica, no podemos dejarla de lado
sino que tenemos que conocerla. La realidad histórica concreta de Venezuela, la realidad actual. Pero también tenemos que conocer la historia ya transcurrida, la tradición recibida, todo ese caudal de hechos, conocimientos, modos de ser, de actuar, de pensar, de creer, que se han ido transmitiendo a lo largo de tantos años en esta nación que llamamos Venezuela. Y tenemos que saber conocer y recibir también, primero conocer y luego recibir la tradición de quienes en épocas anteriores plantearon objetivos, soluciones, concretamente en el ámbito educativo en Venezuela. Hay muchos autores que nos han proporcionado ideas. Nosotros tenemos que tratar de conocerlas, asumirlas, siempre contextualizándolas, porque son escritos, ideas, sugerencias, proyectos que surgen en un determinado momento. Pero muchos de ellos tienen una proyección casi que diríamos universal, a futuro. Por eso es importante recibir la tradición, siempre que se presente, siempre que la tengamos delante. Por tanto, como personas humanas que somos, formamos parte de una tradición, de una historia. Desde esa tradición y desde esa historia es desde la cual debemos y podemos construir ese proyecto personal y social. Personal porque cada uno de nosotros tiene su proyecto de vida, y social porque vivimos en Venezuela y tenemos que pensar en ese conjunto, en toda la sociedad venezolana, en toda la comunidad. Cada uno de nosotros, además, teniendo en cuenta esa tradición y esa historia, ha de desarrollar su propia personalidad, y el país también habrá de ir profundizando en su propia identidad y por tanto expresándose de un modo acorde con esa identidad. Decía un autor español, Javier Zubiri, el hombre no puede comenzar de cero. En esto es en lo que consiste la tradición y el carácter histórico de la realidad humana. En la entrega de formas de vida en la realidad, fundadas en un hacerse cargo de la realidad. Ese hacerse cargo de la realidad es el primer paso que se nos pide. Hacernos cargo de esa realidad que tenemos delante, la realidad venezolana. En segundo lugar, yo tengo entonces que, eso significa que tengo que cargar con esa realidad, es decir, tengo que asumirla, es mi realidad. Y en tercer lugar, me tengo que encargar de esa realidad, es decir, yo tengo que transformar, vivir y transformar esa realidad para bien, por supuesto, para bien del país, para bien de los ciudadanos. Decía Mariano Picón Salas, no se deben desechar o menospreciar los orígenes, ya que nunca se nace por generación espontánea. Nuestro pequeño aporte o mínima pericia personal solo se explica en función de lo que hicieron los antecesores y de lo que harán los descendientes. Interesante frase, ¿verdad? Porque no nacimos por generación espontánea. Nosotros hemos recibido algo, ¿verdad? Hemos recibido esa tradición de la que habla Javier Zubiri. Venezuela, decía Mario Briceño Iragorri, pese a su historia portentosa, resulta desde ciertos ángulos un pueblo antihistórico, por cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su propia historia en forma tal que pueda hablarse de vivencias nacionales, uniformes y creadoras. Esto fue dicho hace muchos años. Pero
algo de vigencia tiene este pensamiento, por cuanto que a lo mejor no hemos todavía logrado asimilar. Primero conocer, repito, y luego para poder asimilar tengo que conocer mi historia. ¿Qué historia es la que conocemos? ¿Qué historia he asimilado? Esa es la pregunta clave. Okay, para lograr entonces que esa tradición y esa historia repercuta en nosotros, en la vida nacional y en la educación, tenemos que entonces analizar las propuestas e ideas de los autores venezolanos que se refieren a temas pedagógicos y que están reflejados en sus escritos, en sus actuaciones, en sus discusiones también, tanto directamente de carácter educativo como muchas veces de una manera implícita. También hay propuestas cuando se refieren a otros temas que no sean propiamente pedagógicos. Estamos hablando entonces en esta sesión de una aproximación, porque no se trata de otra cosa. Una aproximación, un acercarse a ese pensamiento educativo venezolano y entender la importancia que eso tiene o que debería tener en el ámbito pedagógico concreto en el cual nosotros realizamos nuestra tarea. Por tanto, se trata simplemente de unas orientaciones que nos ayuden a investigar o a iniciar un proceso de investigación y a descubrir esas ideas que han marcado, pues, o que tienen un interés particular, y por supuesto muchas de ellas han dejado una honda huella en el ámbito educativo. Siendo complejo, por supuesto, poder abarcar todos los autores venezolanos, son muchos, hemos hecho una selección de algunos, centrando la atención en aquellos que cumplieron ya su ciclo vital, ya fallecieron, y al mismo tiempo son autores o personas que trabajaron activamente en el ámbito educativo. Todos los autores seleccionados fueron educadores en distintos niveles del sistema educativo venezolano y escritores que a través de sus obras expresaron sus ideas e hicieron propuestas pedagógicas concretas, determinadas. Vamos a ver los autores. ¿Cuáles son los autores que vamos a trabajar? En el siglo XIX aparecen los tres grandes autores, considerados así por casi todos los especialistas en este tema: Simón Rodríguez, Andrés Bello y Cecilio Acosta. Decía Mariano Picón Salas que estos tres, Simón, Andrés y Cecilio, eran los tres filósofos de la educación más grande que tuvo América Latina en el siglo XIX. Puede parecer un poco exagerada la afirmación. Yo creo que no es tan exagerada. Hay también autores de otros países, pero estos tres indudablemente que marcaron una pauta especial. En el siglo XX tenemos otros autores como Augusto Mijares, Mario Briceño Iragorri, Mariano Picón Salas, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Arturo Usnal Petri. Hemos seleccionado estos 8 autores porque no nos da tiempo para más. Y porque además estos 8 autores, en mi opinión personal, como consecuencia de la experiencia que tengo en la cátedra de pensamiento educativo venezolano, considero que son los que han hecho aportaciones con una mayor profundidad y extensión. Simón Rodríguez es el primero. Simón Rodríguez, obviamente, es conocido por todos nosotros por ser el maestro libertador, porque acompañó al Libertador en tantas aventuras independentistas. Pero aquí nos vamos a referir específicamente a Simón Rodríguez como educador, exclusivamente como educador. Quizás uno de los grandes representantes de la pedagogía naturalista de Rousseau en América. Fue maestro de escuela desde el inicio. Fue su clara vocación desde el primer momento.
autor de un proyecto de reestructuración de las escuelas públicas en Caracas, también en los inicios, antes de viajar a Europa. Y después en Europa y en Sudamérica ejerció pues también la dirección de varias escuelas, tanto en París, en primer lugar, como luego en Perú, en Ecuador. Y al final incluso Bolívar lo nombró director general de educación en Bolivia, una vez creado el país que conocemos con el nombre de Bolivia. Sus obras son todas muy interesantes, están recopiladas. La última recopilación ha sido la publicada por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que recoge todas sus obras, todas, en el orden en que fueron publicadas. Pero yo les recomiendo, para adentrarnos así de un modo más efectivo en el pensamiento de Simón Rodríguez, utilizar la otra publicación que se titula Sociedades Americanas y que tiene un prólogo de Pedro Grases, muy interesante, muy explicativo, donde nos ayuda a penetrar en el pensamiento de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, hay muchos temas que desarrolló en sus libros, pero sobresalen algunos que señalo aquí arriba. Educación popular, evidentemente, fue el mayor propulsor de la educación popular en América Latina. La educación social, la importancia de la formación social del ciudadano. Este es un tema, es el meollo del pensamiento de Simón Rodríguez. Y luego, todo el tema de los derechos o deberes y derechos de los ciudadanos, que es también un asunto que está en la base de todos los planteamientos que hace Simón Rodríguez. 3 temas para estudiar en profundidad. Después viene Andrés Bello, quizás el pensador más amplio y mayor y más conocido, por cuanto, como desarrolló su labor en Chile, desde Chile se propagó su pensamiento por toda América Latina en primer lugar, luego por todo el mundo. No solamente por sus escritos sobre gramática castellana, sino también por sus estudios de derecho, especialmente en relación al Código Civil chileno y que resultó ser un modelo para distintos códigos civiles en distintos países de América Latina. Y, por supuesto, su actividad educativa. Fue profesor del Instituto Nacional de Cine y luego fundador y primer rector de la Universidad de Chile, nada menos. Desde allí realizó una labor extraordinaria donde planteó muchas de las ideas sobre la educación universitaria que han tenido también gran repercusión a lo largo de estos años, de estos siglos. Las obras completas de Andrés Bello están publicadas desde hace mucho tiempo. Primero las publicaron en Chile, luego en Venezuela. Hay varias ediciones y son muchísimos tomos, porque su producción literaria, sus escritos son abundantísimos. Cecilio Acosta. Cecilio Acosta, quizás el que menos escribió, pero en sus pocas publicaciones, concretamente esa que está allí, Cosas sabidas y por saberse, Cecilio Acosta dio a conocer una cantidad de ideas interesantísimas. Por ejemplo, el tema, lo que él llamaba, o lo que le llamamos educación ilimitada, que era la insistencia que puso Cecilio Acosta en que la educación tenía que estar acorde al progreso. No podía anquilosarse, no podía quedarse quieta o detenida, tenía que ir a la par con el progreso de las ciencias, de la tecnología, etcétera, etcétera. Esa era una idea muy importante, siendo él un humanista, profundo humanista. Sin embargo, promovió bastante eso. Acuérdense que él estudió primero en el seminario, luego dejó el seminario y fue a la Universidad Central a estudiar filosofía y derecho. Es un gran conocedor de la filosofía, de la teología, de las lenguas clásicas, el griego, el latín y otras lenguas que aprendió por su cuenta, y luego terminó siendo miembro electo de la Real Academia Española. Pero esos temas que él planteaba, los planteaba con mucha vehemencia también, ¿no?
habló bastante de la descentralización de la educación, porque ya entonces había esa tendencia a centralizarlo todo, a que el gobierno central era el que tenía que llevarlo todo. Y él empezó a hablar de que había que descentralizarla para poder llegar a todos, para poder hacer realidad esa instrucción elemental generalizada de la cual también habló. Había que llegar a todos y eso, el único camino era favoreciendo o repartiendo las responsabilidades en los distintos estados de Venezuela. Vamos hacia el siglo XX y el primer autor que se nos aparece son los tres primeros que vamos a mencionar. En realidad los cinco son casi todos contemporáneos, son contemporáneos. El primero, porque fue el primero que nació, es Augusto Mijares, un personaje muy importante que escribió muchísimo, varias obras que probablemente ya conocemos, por ejemplo, Lo afirmativo venezolano, que es un libro que ha circulado muchísimo, o ese libro sobre el Libertador, muy conocido también. Pero hay otros escritos sobre educación y temas afines, que es el volumen 3 o el tomo 3 de sus obras completas, donde de una manera un poquito más sistemática expresa sus ideas sobre la educación. Él también fue maestro de escuela, fue creador de la revista Tricolor, muy importante en Venezuela. Después fue abogado, se graduó como abogado en la Universidad Central, que era una de las pocas opciones que había entonces, y fue cofundador del Instituto Pedagógico Nacional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Fue director de Educación Secundaria, Superior y Especial del Ministerio de Educación en los años 46-47 y ministro de Educación desde el año 48 hasta el año 50. Hay tres temas que quiero resaltar. Uno, la educación de la afectividad y de la virtud. En ese tema, Augusto Mijares insistió muchísimo, muchísimo, en la necesidad que teníamos o tenemos de educar a los jóvenes en la virtud. Los jóvenes tienen que ser virtuosos, ¿no? Adquirir hábitos buenos, los hábitos sociales, los hábitos morales, etc. Luego, algo que está en el trasfondo de todos sus planteamientos, la necesidad de una educación integral. La educación tiene que abarcar todas las dimensiones humanas, todas. Si no, no es verdadera educación. Y luego, algo que comparte con, yo creo con todos los autores, pero de una manera particular con los dos siguientes, con Mario Briceño Iragorri y Mariano Piconzaras, que es la necesidad de la formación de la conciencia nacional. Venezuela, aunque estamos ya en el siglo XX, por tanto, ya a esta altura Venezuela llevaba un siglo de existencia como país. Sin embargo, en la época de Augusto Mijares todavía esa conciencia nacional, quizás todavía ahora no acabamos de entender bien lo que eso significa y tenemos que esforzarnos en dar a conocer, en desarrollar esa conciencia nacional. Mario Briceño Iragorri, otro gran personaje, también estudió Derecho, pero enseguida se dedicó a la educación, a la enseñanza, fue profesor de castellano y literatura, de educación cívica, porque es que la educación cívica en él era una de sus grandes preocupaciones. Fue director nada menos que el Liceo Andrés Bello. En su época fue, si no el mejor, uno de los mejores liceos en Venezuela. Promovió con Caracciolo Parra León, la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Nada menos. Esa facultad tan importante que tanto ha hecho en Venezuela, para Venezuela. También fue secretario de la Universidad Central de Venezuela y director de Educación Superior y Especial del Ministerio de Educación. Fíjense que todos estos autores, casi todos, exceptuando quizás Cecilio Acosta, el único que no ha tenido ningún cargo en la administración pública. Los demás sí, casi todos. Mario Briceño tiene un libro, que es el primero que aparece ahí, Mensajes sin destino, que es como una síntesis de su pensamiento. Es impresionante ese libro. Hay que leerlo con calma,
que leerlo con cierta serenidad para poder entender todo lo que nos quiere expresar el autor y sobre todo esas ideas que nos quiere comunicar. Él insiste en 3 temas también, entre otros. La necesidad de la educación popular, recordando todos los anteriores. La creación de la conciencia moral, que conecta un poco también con esa formación en la virtud en Augusto Mijares, ¿no? Un poco va por la misma línea. Y luego el papel del Estado en la educación. En esto coincide mucho con Luis Beltrán Prieto Figueroa y afirma con fuerza el papel preponderante que tiene el Estado en la formación de los ciudadanos y cómo el Estado tiene que comprometerse seriamente a educar y a proporcionar a los ciudadanos los medios para educarse. El siguiente es Mariano Piconzala, que ya hemos mencionado. Bueno, también estudió Derecho y en este caso también Ciencias Políticas, pero también estudió Historia. Y estudió Historia en Chile. Él fue a Santiago de Chile, donde había un instituto pedagógico, del cual tomó las ideas para luego, con Mario Briceño y Augusto Mijares, fundar el Instituto Pedagógico de Caracas. Él estudió allá en el Instituto Pedagógico, estudió Historia y fue profesor de Historia en ese instituto. Pero también fue rector de la Universidad de Chile, segundo venezolano que es rector de esa universidad. Y aquí ya cuando regresó a Venezuela fundó el Instituto Pedagógico Nacional con la ayuda de, sobre todo, Mariano Piconzalas, Mario Briceño Iragorri y Augusto Mijares y otros más que intervinieron en ese proceso. Fue director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, decano fundador de la Facultad de Filosofía y Letras. Dice usted, hay 3 temas que podemos resaltar en él. Uno es la tríada que está siempre como una propuesta educativa. La tríada cultura, educación, historia, ¿no? Él lo plantea como, lo podríamos llamar hoy en día como un eje transversal, ¿no? Cultura, educación e historia. Los 3 temas que deben estar siempre unidos, es como el eje transversal, ¿no?, de la educación en Venezuela. También elabora y profundiza bastante en el concepto de educación, especialmente planteándolo siempre el concepto de educación, entendiéndolo como desde la perspectiva de la educación integral, y luego la importancia que tenía para él la enseñanza de la historia en todos los niveles educativos. La historia tiene que ser enseñada y tiene que ser bien enseñada. No es la historia transformada en un cuentacuentos, no, la historia crítica, una historia de análisis profundo que pueda ayudarnos a elaborar esa conciencia nacional. Publicó muchos libros, el último, que es como un resumen de muchos de sus trabajos, se ha titulado Suma de Venezuela, y la última edición es bastante reciente. Ahí recoge muchos de sus ensayos, sus intervenciones, sus escritos, especialmente los relativos a la educación. Es uno de los autores que mayor influencia ha tenido, por supuesto, en el pensamiento educativo venezolano. Llegamos al maestro, al conocido maestro, Luis Beltrán Prieto Figueroa, que desde muy joven se dedicó a la educación, a la pedagogía. Fue maestro de escuela en la Asunción, desde Margarita, y en cuanto pudo, pues también estudió, en este caso fue Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Central. Fue fundador y primer presidente nada menos que de la Federación Venezolana de Maestros. Estamos hablando del año 36. Fue coautor del primer proyecto de ley de educación del año 48. Ley orgánica de educación, porque las anteriores eran instrucciones u otro tipo de expresiones jurídicas, pero no eran leyes como tal, leyes generales, como las conocemos ahora.
En esa ley precisamente aparece por primera vez una de sus ideas, quizás la más importante, o más bien dos. La idea del Estado docente, ¿no? Y luego la idea del humanismo democrático que comparte con Arturo Uslar Pietri. Pero en esa ley del año 48 se recoge ya el pensamiento o digamos el meollo de la doctrina del Estado docente. Fue ministro de Educación y fundador del INSE en el año 48. El INSE que ha tenido tanta trascendencia en Venezuela y que sigue allí, perdura, sigue siendo un instituto que promueve esa educación a nivel técnico sobre todo. Y por último, su última actividad fue integrar la comisión presidencial del proyecto educativo nacional que se realizó en el año 86. Sus obras son muy conocidas: El humanismo democrático y la educación, donde de alguna manera da a conocer su pensamiento. Es quizás un planteamiento, el de teoría educativa, o si quieren, dentro de la filosofía de la educación, es el más interesante porque es el concepto de lo que es el humanismo democrático y cómo se expresa o debería expresarse eso en la educación. Luego, el Estado y la educación en América Latina, y ahí es donde introduce la doctrina del Estado docente, que es el primer autor, el único autor en América Latina que habla del Estado docente como tal. Otros autores pueden a lo mejor tener una idea cercana, pero así, la doctrina del Estado docente le pertenece a Luis Beltrán Prieto Figueroa, fue incorporada en esa ley del año 48 y es patrimonio de la cultura educativa y pedagógica venezolana. Eso lo tengamos muy en cuenta. Y hay que profundizar en ello porque tiene una importancia muy grande. Luego está ese libro que se lo recomiendo de una manera especial, que se llama Principios Generales de la Educación. Prieto Figueroa es el autor de los que estamos viendo, quizás el más sistemático, o mejor dicho, es el único sistemático. Aunque Andrés Bello fue sistemático, pero en otras cosas, en educación y pedagogía, el maestro que sistematiza sus ideas y las ofrece como una teoría pedagógica, el que lo hace de una manera más concreta es Luis Beltrán Prieto Figueroa, un gran maestro. Luego está Arturo Uslar Pietri, que es un pensador de una talla impresionante, sobre todo por ese carácter tan universal que tuvo en su vida, en su pensamiento, y al mismo tiempo, precisamente, y ahí está lo que más llama la atención de Uslar Pietri, es siendo un hombre que conocía profundamente el pensamiento universal, supo decirnos: tenemos que educar para la vida, para Venezuela. Teniendo en cuenta, sí, todas esas aportaciones maravillosas, pero aterrizando en nuestra realidad. Educar, así se llama el libro que recopila sus ideas. Educar para Venezuela. Por cierto, tiene una novela que se la recomiendo si no la han leído, La isla de Robinson, que precisamente narra la vida de Simón Rodríguez. Es muy buena porque no es la típica novela que uno se inventa, por supuesto que hay cosas inventadas, pero lo bueno de esta novela es que introduce el pensamiento de Simón Rodríguez en la novela. Lo va expresando de una manera o de otra, ¿no? Es muy interesante. Bueno, Uslar Pietri fue doctor en ciencias políticas, como casi todos los que hemos visto antes. Fue profesor del Instituto Pedagógico Nacional. Fíjense ustedes qué profesores había entonces. Ahora también los hay, son muy buenos, pero caramba, que en un mismo año coincidieran Augusto Mijares, Mario Briceño Iragorri, Mariano Picón Salas, Uslar Pietri, y así sucesivamente. Bueno, ustedes se imaginarán qué altura intelectual había entonces en el Instituto Pedagógico Nacional. Profesor de Economía en la Universidad Central, allí también fundó la Cátedra de Literatura Venezolana, fue ministro de Educación y redactor de la ley del año 40, antes de la ley en la que participó Luis Beltrán. Bueno, él fue redactor de la ley del año 40.
Fue profesor de la Universidad de Columbia y embajador de Venezuela y vicepresidente de la UNESCO, cargo importantísimo y desde el cual hizo una labor estupenda de una proyección universal muy grande. 3 temas que resalto de Guslar Pietri. Educar para la vida y para Venezuela, que ya hemos hablado de él. El humanismo democrático, que aunque lo plantea de un modo diverso a Luis Beltrán, sin embargo coinciden en muchas cosas y por eso se le llama igual. Y él mismo utiliza el mismo término, los dos utilizan el mismo término, humanismo democrático. Y luego, un tema que puede pasar desapercibido, pero que no lo es. La importancia que le da Guslar Pietri, claro, siendo un literato, un gran literato, sus obras son muy conocidas, Las Lanzas Coloradas, por ejemplo, la importancia que tiene la enseñanza del lenguaje y de la escritura, de la que también habló muchísimo Cecilio Acosta, pero Guslar Pietri, de una manera particular, habla de la enseñanza de la expresión, la necesidad de enseñar para que la gente pueda expresarse, ¿no? Pueda expresarse y expresarse bien, oral y verbalmente y hasta gestualmente, cualquiera de las expresiones del ser humano, de comunicación del ser humano. Bueno, ya hemos visto a grandes rasgos esos 8 pensadores que consideramos son quizás los más importantes. Vamos a ver ahora unos temas muy concretos, temas que luego, claro, cada uno de nosotros debería profundizar en ellos, pero bueno, yo quiero señalar algunos puntos, algunas sugerencias, simplemente. Fíjense ustedes el primero. Tanto Simón Rodríguez como Andrés Bello y todos los demás autores que hemos mencionado hablan de la importancia de que el pensamiento nuestro sea original, que evitemos el estar copiando. Ese problema que tenemos hoy en día de que se copia demasiado, se copian las ideas. Bueno, aquí no están hablando de copiarse las ideas de Google, ¿verdad? No, está hablando de ser originales. ¿Dónde iremos a buscar modelos?, se preguntaba Simón Rodríguez. La América española, toda América Latina, es original. Y originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. Y terminaba con la frase que tanto hemos escuchado: o inventamos o erramos. O inventamos o erramos. Ok. Andrés Bello decía, debemos aprender, sí, las lecciones de la ciencia, sí, tenemos que aprender las lecciones de la ciencia europea, mas no para repetirlas, ¿no?, servilmente, sino para discutirlas, ilustrarlas con aplicaciones locales y darles una estampa de nacionalidad. Yo diría, por eso termina diciendo, no remediar sus formas, sino apropiarnos de su espíritu. Es decir, aprovechar las cosas buenas que conocemos del mundo, pero tenemos que nacionalizar las ideas, hacerlas nacionales, hacerlas venezolanas. Y para eso hay que pensar, hay que ser originales, hay que ser creativos, hay que saber integrar, ¿no? Hay que saber comprender también. Juan Rodríguez decía, el hombre que piensa procede en todo según su conciencia. Y el que no piensa, imita. El que no piensa, imita. Entonces, quiere decir que cuando no somos originales, cuando no planteamos temas con cierta creatividad o independencia, quiere decir entonces que a lo mejor no estamos esforzándonos y exigiéndonos del modo conveniente. En cuanto a la educación popular, un tema muy desarrollado desde Simón Rodríguez en adelante. Simón Rodríguez quizás el mayor exponente, pero como ya hicimos referencia a algo, creo en un momento anterior, vamos a referirnos a 3 autores que también hablan y refuerzan lo dicho por Simón Rodríguez. Andrés Bello.
enseñar los deberes con la sociedad y con nosotros mismos, ¿no? Es decir, tenemos que conocer cuáles son los deberes que tenemos con la sociedad y qué deberes tenemos con nosotros mismos, algo que ya había planteado Simón Rodríguez con mucha fuerza, para entonces poder alcanzar el bienestar. Todos los ciudadanos, todos sin excepción, tienen que tener muy claro este planteamiento. Cecilia Costa insistió muchísimo en la instrucción elemental. Decía él que fecunda las dotes de los hombres para los menesteres sociales, es decir, que los prepara para asumir sus obligaciones en la sociedad, sus trabajos, sus deberes, etc. Y unía a esto el tema de la descentralización de la cual hablábamos antes. ¿Por qué descentralizar la enseñanza? Porque así va a llegar a todos de verdad. Porque no dependerá del que dirige la educación aquí en Caracas, no, va a depender en cada pueblo de quien tiene que depender, en cada ciudad, en cada caserío. Eso es descentralizar la educación, para que sea flamante y popular para todos, útil y racional. Fíjense que claro estaba. Y Mario Briceño Iragorri plantea algo que es como un reto, un tremendo reto. Decía, porque el pueblo instruido en sus derechos y en sus deberes cívicos no es jamás, ni añado yo, ni será jamás instrumento dócil para explotarlo y engañarlo. Ahí está. Esta es otra razón por la cual nuestros autores insisten tanto en la educación popular, en la educación para todos. ¿Bueno? Venezuela fue uno de los primeros países que estableció la educación gratuita y obligatoria. Tuvimos que esperar hasta el año 1870, en el gobierno de Guzmán Blanco, y bajo la tutela del ministro de Fomento entonces, Martín J. Sanabria, que por cierto era mi tatarabuelo, por si acaso. Yo ahí creo que me viene mi vocación pedagógica, ¿no? Desde ese decreto creo que ya se marcó en la familia de alguna manera esa tendencia a dedicarnos a la educación, ¿no? Bueno, no se engaña a un pueblo si está educado, no se le puede engañar. Pero en cambio a un pueblo ignorante, eso ya lo dijo Simón Rodríguez recordando a Sócrates, la ignorancia es la peor de todas las esclavitudes. Educación social a la cual hicimos alusión antes, bueno, Simón Rodríguez decía, todo miembro de una sociedad está obligado a ver por ella, a velar por ella. Todos tenemos que ser hombres sociables. Y él decía, hermanos de la patria. La sociedad republicana existe por la crítica. Y es importante esto que dice la crítica, porque a veces cuando decimos crítica, inmediatamente nos imaginamos lo negativo de una crítica, ¿no? La crítica, como dice a continuación, es lo mismo que discernimiento. Criticar es discernir, es reflexionar, es razonar, es preguntarse las cosas, es juzgar con rectitud. No está para dañar a los demás, ni para dañar los instrumentos o las situaciones, ¿no? Está para mejorarla. No se tome crítica por mordacidad, por eso dice Simón Rodríguez, ni censura por detracción. No, la crítica, todo ciudadano tiene que ser crítico, un crítico social, porque él tiene que preocuparse de la sociedad entera. Educar, esa es la idea que tanto expresó Arturo Uslar Pietri, educar para la vida y para Venezuela. Por eso he elegido 4 frases de él. Escuela y vida, decía, el niño integrado en su medio y su realidad humana, lo que decíamos antes, la realidad histórica, la tradición. Enseñar a vivir en Venezuela, enseñar a vivir con Venezuela, enseñar a vivir para Venezuela. Más claro no puede estar. A vivir, ¿eh? Enseñar a vivir en Venezuela, con Venezuela, para Venezuela. El único objeto de la escuela, terminaba diciendo, es enseñar a vivir. No es enseñarles matemáticas o geografía o química, es enseñar a vivir, usando, por supuesto, la matemática, la geografía, la química y todo lo demás. Pero hay que enseñar a vivir.
Por eso todo el tema de los valores, de los hábitos, etcétera, es tan importante. La educación tiene que partir de una realidad y de la existencia de un ser concreto. Ya lo vimos antes. Augusto Mijares. Los fines de la educación pública. Deber de cultura y de significación individual. Deber social y político para dirigir su propio destino, libre de dictaduras, ¿no? Libre de imposiciones, dentro de un contexto de libertad, esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresión, etc. Augusto Mijares. Formar ciudadanos y sobre todo ciudadanos venezolanos capaces de actuar en Venezuela y para Venezuela, lo mismo que decía antes Ursula Pietri. La educación integral. Este es uno de los temas que yo animaría a que estudien con mayor profundidad, porque todos los autores que he mencionado, todos insisten en la necesidad de la educación integral. Andrés Bello. Todas las facultades humanas forman un sistema en que no puede haber regularidad y armonía sin el concurso de cada una. Todas las facultades humanas, todas las dimensiones humanas. No se puede paralizar una fibra, permítanse a decirlo así, dice Andrés, una sola fibra del alma, sin que todas las otras se enfermen. Es como un sistema conformado por subsistemas. Si yo actúo sobre un subsistema, repercuto en los demás subsistemas del sistema. Pero tengo que tener en cuenta, por tanto, todos los subsistemas. Decía Augusto Mijares, porque los simples conocimientos memorizados para un examen o un título no pueden ser suficientes para redimir un pueblo. La famosa educación bancaria, ¿verdad? Que luego hablará Paulo Freire. Ni menos al pueblo de Venezuela, que está comenzando en todo, después de los desoladores estragos que han hecho en él la miseria, la ignorancia, las enfermedades y el despotismo. Caramba, esta frase a mí por lo menos me hace pensar, ¿no? Me hace pensar en la urgencia que tenemos los educadores en este país. No puede haber universidad, perdón, Mario Briceño Iragorri. No puede la universidad, pregunto yo ahora, dice, formar junto a los hombres doctos hombres también buenos. ¿Existe acaso incompatibilidad entre la inteligencia y la bondad? Es decir, ¿por qué nos ocupamos tanto de decir buenos profesionales, buenos en su oficio, buenos ingenieros, pero son seres humanos formalmente, o sea, integralmente formados? ¿Son buenos ciudadanos? ¿Son ciudadanos desde todo punto de vista? Ahí está el objetivo. Y nuestro maestro Luis Beltrán. La educación debe ser progresiva en el sentido de la formación de un hombre integral, de un hombre libre y responsable con el desarrollo económico y social, como miembro de una comunidad que trabaje el beneficio social por encima del individual, que implique la satisfacción de las necesidades personales en armonía con la sociedad. No es que se contrapongan los dos intereses, no, se integran lo individual y lo social. Eso es muy importante porque a veces tergiversamos el pensamiento de los autores y los llevamos al terreno en el cual ellos nunca han estado. Por si acaso. Augusto Mijares. Educación. Verdadera educación es lo que necesita nuestro pueblo. Pero bien entendido que la educación no es solo conocimientos, ni menos esas nociones inconexas que por otra parte se dan por terminadas cuando se le otorga al venezolano un certificado. La educación consiste esencialmente en una elevación simultánea de todos los elementos de la personalidad que pueden hacer al individuo más capaz, más seguro de sí mismo, más emprendedor y más constante. Y claro, ¿verdad? Qué claridad de pensamiento, ¿no? Mario Briceño Iragorri, otra vez. Las repúblicas no se hacen con piedras y cemento, es decir, con construcciones, como cualesquiera obras destinadas al abrigo o al solaz del hombre. Las repúblicas se hacen por medio de obras de cultura, de libertad y de justicia que garanticen el desarrollo de la personalidad
y el goce de los derechos inmanentes del ciudadano. Es donde está allí, ahí está la verdadera república. Esa es la que más cuesta, por supuesto. Esa es la que más cuesta. La otra, la república de las grandes obras de ingeniería, eso lo puede hacer cualquiera. Luis Beltrán, Prieto Figueroa. Desarrollar las virtudes del hombre, ese es el objetivo. Colocándolo en su medio y en su tiempo, lo que decíamos de la tradición y de la realidad histórica. Al servicio de los grandes ideales colectivos y concentrados en su tarea para acrecentar y defender valores que, si fueran destruidos, pondrán en peligro su propia seguridad. Eso constituye, en nuestro concepto, el fin supremo de la educación. Ese es el fin supremo de la educación, desarrollar las virtudes, ¿no? Lo dice Luis Beltrán Prieto Figueroa. Más dice Luis Beltrán, formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y morales, ubicado perfectamente en su medio y en su tiempo como factor positivo del trabajo de la comunidad, del trabajo de la comunidad. Tiene que ser la meta de un sistema educativo moderno. La educación venezolana debe ser, por lo tanto, humanista, desde las escuelas primarias hasta los institutos superiores. Educación humanista. Qué importante es esto, porque a veces le damos mayor importancia, incluso los padres a veces nos los hacen ver cuando hablan con nosotros, si están más preocupados de que aprenda matemática, de que aprenda física, de que aprenda química, pero no están preocupados de que entiendan, no sé, una obra de literatura, una obra de teatro, una obra filosófica, una obra sociológica, una obra histórica. ¿Acaso qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos seres humanos. Por tanto, el ser humanista quiere decir que tenemos que comprender al ser humano en toda su amplitud, en todas sus manifestaciones, tanto científicas como técnicas, como artísticas, como filosóficas, como religiosas. Aquí hay tres afirmaciones que me parecen extraordinarias con respecto a nosotros los educadores, a nosotros los maestros. Primero, la curiosidad es el motor del saber. Y cada conocimiento es un móvil para llevar a otro conocimiento. Simón Rodríguez, siglo XIX, a principios del siglo XIX está dicho esto. Luego, otros autores en Europa van a decirlo de una manera o de otra, no sé qué, y aparecerán como novedosas sus aportaciones. Ya lo había dicho Simón Rodríguez muchos años antes. La curiosidad es el motor del saber. De unos errores pueden nacer otros y conducir en direcciones opuestas, al sublime saber o a la crasa ignorancia. Es decir, yo puedo, si busco la verdad, aunque me equivoque, yo estoy yendo a alcanzar ese sublime saber. Pero si no hago nada, si soy un flojo y me quedo en la ignorancia, pues me quedaré en la ignorancia. Adelanta el que yerra buscando la verdad. Se atrasa el que gusta de añadir errores a errores. Es disculpable el que cae en los segundos, trabajando por salir de los primeros. No lo es el que por amor a la ignorancia trabaja en engañarse. Andrés Bello. Pongan atención. Es necesario que el niño entienda lo que aprende, pero puede serle perjudicial que se le facilite y allane de todo punto la adquisición de sus primeros conocimientos. No debe formársele un receptáculo pasivo de ideas ajenas, a que él no tenga que añadir ninguna especie de elaboración. Debe acostumbrársele desde temprano a luchar contra las dificultades. El alumno no es un receptáculo pasivo. Paulo Freire, siglo XX, mucho después, habló de la educación bancaria y nos pareció una idea extraordinaria, novedosa. Andrés Bello, en el siglo anterior, ya lo había expresado. El alumno no es un receptáculo pasivo, no es un banco que almacena ideas, sino que es un ser humano que tiene que desarrollarse, ser creativo para poder afrontar las dificultades desde el inicio, desde que es niño. No se le pueden ocultar las dificultades a ningún ser humano.
Por último, Mario Briceño Iragorri. El maestro de escuela realiza en la aparente quietud del aula una obra de contornos semejantes a la de quienes en el campo de batalla perfilan las líneas de la República. El maestro de escuela es también héroe de una batalla permanente, silenciosa y fecunda. Qué bonito. Él perfila las líneas espirituales de los hombres que mantienen la República. Él crea el alma de los pueblos al dar forma y abrir caminos a la comprensión de los hombres. Fíjense qué bonita. Grábense esa frase, ¿no? El maestro de escuela es también un héroe de una batalla permanente, silenciosa y fecunda. Mariano P. González insistió mucho en la enseñanza de la historia. ¿Por qué? Que la historia nos sirva más, que sirva, que concurra con sus datos a aclarar los problemas e interrogantes de cada día, que no sea tan solo el tema del discurso heroico al cual estamos muy acostumbrados, los próceres y los próceres y los próceres, militares por supuesto, casi todos, ¿no? Sino la propia vida y el repertorio de formas de la comunidad, los héroes civiles, ¿por qué están tan escondidos? Las diversas, ese repertorio amplísimo que está en la comunidad venezolana. Quizá ninguna nación del continente haya vivido como nosotros un más precoz y tumultuoso proceso de fusión. Y esto, cuando menos, así ha ido contribuyendo a nuestra homogeneidad moral. No existen entre nosotros diferencias ni distancias que obturen e impidan toda comunicación entre el indio, el blanco y el mestizo. Eso fue siempre así en Venezuela. Eso siempre yo desde pequeño lo he vivido así. Si ahora nos quieren mostrar otra cosa, no es la verdadera Venezuela. La verdadera Venezuela es esta, en la que nos hemos integrado indios, los originarios de África, los hispanos, los españoles, y posteriormente los portugueses, los italianos, los libaneses, los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos, los dominicanos y tanta gente más. Mantengamos, enseñemos la historia, por supuesto con los errores que tiene la historia, con los errores no de la historia, sino los errores que hemos cometido los venezolanos en la historia, porque tenemos que conocer esos errores para aprender. Un país inexorablemente dividido en buenos y malos, una frase lapidaria. En amigos y enemigos de la causa, no puede aspirar a una conciencia y un destino espiritual común. Lapidaria la frase de Mariano P. González. Para terminar, voy a terminar con el Estado docente, porque creo que ya es lo último que nos corresponde, para que quede muy clara esta parte de la cual hablé tanto antes. Decía Luis Beltrán, cada nación, cada pueblo, por medio de sus fuerzas organizadas, educa a las nuevas generaciones, por supuesto. Pero es el Estado el que, mediante la coordinación de las fuerzas sociales, posibilita la realización eficaz, la forma sistemática de la educación. No es que sea el Estado el que tiene que asumir la educación él solo, no. Hoy en día ya lo planteamos en la nueva Constitución cuando hablamos de democracia participativa, de la colaboración entre familia, comunidad, Estado. Son los tres pilares de la educación: familia, comunidad, Estado. Por eso quizá el pensamiento, el Estado docente, tal como lo plantea Luis Beltrán, debe ser explicado. No es que solo sea el Estado, pero el Estado tiene que asumir la obligación de, porque a veces hay ciudadanos que o no tienen familia o la comunidad no funciona. Entonces es el Estado el que tiene que asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la educación conveniente. Desde las etapas iniciales del proceso educativo hasta su culminación en los estudios universitarios y politécnicos, el Estado tiene obligación de velar por que se desarrollen en los niños y jóvenes venezolanos los sentimientos de libertad, de responsabilidad y de solidaridad que son indispensables para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes que implica el régimen democrático. Idéntico propósito debe inspirar a cualquier obra de extensión cultural. El Estado tiene la obligación de velar para que todos los venezolanos, sin excepción, reciban educación, que es un derecho
y según la nueva Constitución, un deber. Ya no es una elección, es un deber. Como diría Kant, un imperativo categórico. El Estado educa, en primer lugar, a que adquieren armónico desenvolvimiento las virtualidades positivas del hombre. Aquí ya viene un poco a empezar a decir, bueno, cuál debe ser la orientación de esa educación por parte del Estado. De ahí que sin perjuicio de la especialización técnica que demanda la división del trabajo social, la educación pública en todos los grados y formas de sus 3 ciclos tiene que preparar el espíritu de las nuevas generaciones para que sean capaces de integrarse en la cultura de la época. Creo que está bastante dicho hasta el momento. Y después dice, la educación, como función esencial de la vida colectiva, está obligada a sostener el pleno imperio de los principios de las instituciones que garantizan el respeto de la libertad civil. A través de la educación tenemos que favorecer ese imperio de los principios de las instituciones y la permanente vigencia de una realidad jurídica que se basa en los derechos esenciales de la personalidad humana. No hacerlo sería contrariar vitales intereses de la sociedad y del Estado. No puede ser más claro. Bueno, para finalizar, planteo la siguiente pregunta para que ustedes la contesten en el chat. ¿Es importante y necesario conocer el pensamiento, propuestas y logros de los educadores venezolanos? Pongan con toda claridad lo que ustedes piensen, si es importante o no. Primero entre los educadores y después en el resto de la población, por supuesto. Segunda pregunta. ¿Debe incluirse o debería incluirse como contenido, como asignatura en los estudios de educación en Venezuela, en la carrera de educación, en cualquiera de los institutos, esta asignatura que se llame Pensamiento Educativo Venezolano? Yo no sé si en todas las carreras existe. Creo que no. Sí, hubo un momento en que en algunas instituciones sí estaba prevista la materia, pero no sé cómo está ahora. Sería bueno preguntárselo y empezar a fomentar. Pero no solo ya en las instituciones educativas de nivel superior. Creo que habría que ver en bachillerato y en cualquier, y en educación básica, toda la educación básica, desde primaria y secundaria, cómo podemos incorporar de alguna manera a los autores venezolanos. Así como en literatura, por ejemplo, cuando damos clase de literatura, antes de ponernos a hablar de, no sé, de la Divina Comedia o de Don Quijote de la Mancha, ¿por qué no hablamos de las lanzas coloradas, de Doña Bárbara, etcétera? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos que acudir siempre primero a los autores extranjeros? Si además tenemos Andrés Bello, por ejemplo, ¿no? En poesía, ¿no? Una maravilla poesía de Andrés Bello. Además, siendo un gramático como Andrés Bello, ¿por qué no acudimos a los venezolanos? Bueno, aquí les dejo una información bibliográfica en la presentación que ustedes podrán recibir si lo piden. Hay unos cuantos libros interesantes que recogen, pues, no solo ya las referencias a los autores, sino también trabajos monográficos incluso de los autores que hemos citado sobre otros autores, ¿no? Es muy interesante cualquiera de estos libros para empezar a profundizar en el pensamiento educativo venezolano. Agradezco para terminar la ayuda que me prestó el licenciado Pablo Chacón en la diagramación de esta presentación y gracias por su atención y su participación y bueno, dejo abierto la sesión para las preguntas y respuestas.